al que nos enfrentamos con la ley, es de que la ley es muy celosa, exageradamente celosa. Aquel que no la acaricia, que no le da su palmadita, que no la lee, que no le da su atención a la ley es tan celosa que se va con otros, o se va con otro. Pero me dejen seguir admitiendo. Les repito, la ley es tan celosa que se va con otro, se va con el primero que atienda a la ley. El primero que le dé su palmadita, que la acaricie, que la lea. Y es tan celosa que pues, nos perjudica, ¿no? Como les decía, en la ley se encuentra pues nuestro coche, nuestros zapatos, nuestro maquillaje, nuestro vestido, nuestro traje, nuestras vacaciones, nuestra boda, ¿no? Nuestra casa. Entonces hay que ponerle mucha atención a la ley. Esa es mi filosofía. Ahora, me gustaría que ustedes, no sé hasta qué hora podamos seguir admitiendo a las personas, pero yo creo que va a tener que llegar un momento en que ya deje de admitir a la gente porque se pierde el mecanismo de la explicación por las interrupciones de que están tratando de ingresar. Se supone que le doy a admitir a Jaime, pero no me lo admite el celular. Aparece en la pantalla admitiendo, maestro. Sí, porque yo no lo veo. No veo que se pueda admitir a Jaime. Nada más dice admitiendo. Yo creo que está entrando. Yo creo. Pero bueno, entonces el objetivo de hoy es que hagamos un ejercicio de cómo se lee la ley, cómo se lee la ley, pero me gustaría hacer que ustedes, alguien de ahí, de ustedes, que pueda compartir la pantalla por este medio, abrir una hoja de Word y abrir un artículo, y abrir la Constitución para copiar un artículo constitucional y trasladarlo a la hoja de Word. Pero aquí compartiendo la pantalla para que todos veamos cómo es el ejercicio de lectura, para que hagamos un ejercicio de lectura. ¿Quién me apoya compartiendo la imagen, la pantalla, una hoja de Word, el artículo de la Constitución? Tú le sabes a ¿no, Lalo? Ahí abajo hay 3 puntitos. Abajo hay 3 puntitos. Y si le aprietas los puntitos. Profesor, yo ya lo intenté y no me lo permitió. Necesitaría que usted me brinde los permisos necesarios como coanfitrión para que pueda yo hacerlo. En esta aplicación cualquiera lo puede hacer. No se necesita No. ¿Y entonces por qué no me deja? Un permiso especial. ¿No? ¿Por qué no me deja? Ahí abajo hay 3 puntitos y dice compartir. No sé si uno de ustedes pueda compartir la pantalla con una hoja de Word. Ahí abajo hay 3 puntitos. ¿No se puede?
Ahorita alguien ya se veía una hoja de... Ok, déjeme intentarlo, profesor, soy yo, Mario Mercado. Ok, Mario. ¿Tienen alguna duda? Bueno, en lo que el licenciado Mario trata de compartir la pantalla, pregunto, ¿tienen alguna duda de la clase pasada, de lo que vimos la clase pasada? ¿Alguien le quedó alguna duda que no le haya quedado claro algún tema? La profesora. Perdón, ¿qué artículo quiere que baje, profesor? ¿Perdón? ¿Qué artículo quiere que baje? El artículo, vamos a empezar con el artículo 14 constitucional. Ok. Lo pegamos en la hoja de Word y compartimos la pantalla para ver ese artículo y lo vamos a empezar a tratar de comprender. A mí sí me había costado trabajo profundizar los artículos así como los dejó la vez pasada. Sí, y bueno, quizá a lo mejor sea tantito por la inexperiencia que tenemos. Es comprensible, pero poco a poco vamos a ir adquiriendo esa finura para que no nos vuelva a pasar ese problema. Aunque fue generalizado, la verdad es que fue generalizado y no me espanté, al contrario, me preocupé por hacer precisamente esto y que no les vuelva a pasar en el futuro, porque pues, como van iniciando, se pongan las pilas y como los profesores dan por hecho que ya lo saben, entonces mejor perdemos el tiempo, lo hacemos para que ya cuando llegue cualquier profesor ya uno esté entendido de lo que tiene que hacer, ¿no? Déjenme seguir admitiendo porque siguen entrando. ¿Ya se pudo compartir la pantalla? Maestro, perdón que tome la palabra en este espacio. Es que yo tuve una situación que tiene que ver con el envío de mi tarea. Yo la envié mal, yo me equivoqué, en vez de poner Hotmail puse Gmail. Sin embargo, el sábado por la mañana ya le mandé nuevamente al correo correcto mi tarea, solamente que no he recibido la respuesta. ¿Le puedo escribir mediante Mari para que pudiera ubicar mi correo? Bueno, yo espero no tener problema con la tarea, ¿no? Pero puedo mandarle mensaje a través de Mari. Profesor, yo tampoco. ¿Está compartida? No, no está compartida, nada más está compartida tu pantalla, pero necesitas irte a tu página de Word. Ya, a tu página de Word. A tu página de Word. Sí, no me... Hace ratito se vio y luego se quitó. A ver, profesor.
Ándale. Ahí. Entonces, el artículo 14 constitucional está completo, el artículo 14. ¿Puedes hacer la pantalla un poco más grande, por favor? Sí, profesor, denme un segundito. Denme un segundito. Sí, sí. Ok. ¿Está bien? A ver, espera. Sí, lo más grande que se pueda. El chiste es que todos veamos, el artículo. Ahí está el artículo 14 constitucional. Nada más que vamos a separarlo, ¿no? Como viene en la ley, como viene en tu ley. El primer párrafo, el segundo párrafo, vamos a hacerlo como viene en la ley, con los párrafos, porque ese es el objetivo. Tal cual viene en la ley. Dice, Ok. ninguna ley se daría efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, punto, y aparte. Y ahí termina el primer párrafo. Comenzaría el segundo, que nadie podrá ser privado de la libertad. Compañero, nada más tienes que aumentar el zoom del lado derecho de tu pantalla. Es que estoy separando los puntos como lo quiere el profesor. Ahí está. ¿Dónde está el Zoom, compañera? ¿Me dijiste? Del lado derecho de tu pantalla, donde dice 100%, ahí debes de aumentarle. Compañero, En la está parte de del abajo. lado derecho inferior. Ya. Sí. ¿Está bien en ese tamaño? Sí, así está muy bien. Muchas gracias. Ahora, si lo ponemos desde el principio, ahora vamos a leer ese artículo de primera vez. Vamos a darle una lectura, una primera lectura. Vamos a dar una primera lectura para hacer el ejercicio de comprensión. Aquí lo que vamos a hacer es el ejercicio de comprensión y luego vamos a empezar con la técnica jurídica. ¿Estamos? Entonces, ¿quién nos lee el artículo 14 de la Constitución? Profesor, ¿lo puedo leer yo? Sí, por favor. El artículo constitucional número 14 dice, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterior al hecho. Párrafo reformado DOF 0912-2005. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito del que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta, se fundará en los principios generales del derecho. Pongan atención. Y apaguen sus micrófonos, todos apaguen sus micrófonos, por ahí oigo ruido. Nada más es un momentito. Ok, tenemos el artículo 14 constitucional, se le acaba de dar una previa lectura, aunque por ahí no le borraron una fecha de artículo, se le fue por ahí al compañero, no borró esa fecha y la copió en los párrafos segundos. Hay una fecha, Se le corta, profesor. ¿Esta? ¿Dónde? ¿Esta fecha? Por favor, suscribírsela.
¿Le quita el párrafo reformado? Ajá, ese, hay que quitárselo. Bueno, entonces ahí tenemos lo que nos está diciendo el artículo 14 de la Constitución. Ya le dimos una primera lectura y ahora quisiera nada más así, sin volverla a leer. Díganme qué parte fue la que entendieron o qué es lo que se le quedó más grabado a ustedes de ese artículo 14 constitucional. Conste que ahorita vamos a partir del punto de que no sabemos nada, nadie sabe nada y ahorita es el momento para podernos equivocar. Exactamente ahorita es el momento para que nos equivoquemos todos. ¿Estamos? Así es que no tengan miedo de poder expresarse y decir lo que piensan, porque es esto. Esta plática es precisamente para que se les vaya quitando ese miedo de expresarse. Ahora, la primera lectura, ¿qué fue lo que les dijo? Adelante, Rebeca. Bueno, aquí menciona que nadie puede ser privado de su libertad o de sus pertenencias, sino mediante un juicio seguido ante un tribunal previamente establecidos. Eso entiendo, o sea, que menos que se maneje algún juicio, alguien puede ser privado de su libertad o de sus propiedades. Ok, está bien tu razonamiento. Sin embargo, aún continúa fracturado y ahorita lo vamos a ver por qué. Aunque sí estás bien, o sea, no te estoy diciendo que estás mal. Está fracturado nada más el conocimiento. ¿Quién más quisiera participar? Ya oímos a la licenciada Rebeca. ¿Quién más? No tengan miedo, en verdad esto es para precisamente. Soy Alejandro Díaz Mondragón. Yo entendí que en el segundo párrafo que nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades o posesiones. Ajá. Pues así nada más. Ok, a ver, licenciada Verónica, ¿usted qué entiende o qué ve en ese artículo 14 constitucional? Sí, profe. Mire, yo lo que entiendo, que las personas están, más bien, en algún caso particular, de repente los policías o las personas quieren hacer justicia, ¿no? Queriéndote llevar pues, al ministerio, pero estoy entendiendo que a lo mejor no es legal esa actividad o esa actitud, ya que para hacer ese tipo de actos deben de tener una orden judicial para poder llevarte a un juzgado, ¿no? O sea, no pueden llegar nada más sin ninguna orden a quererte llevar nada más por un supuesto, entendería yo. Está fracturado el conocimiento también ahí. Quería participar otra persona, nada más que ya no veo el nombre. ¿Puedo participar, profesor? No puedo levantar la mano por estar compartiendo la pantalla. No se oye, no se ve la pantalla. Señor Daniel Álvarez, adelante. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Ahí en el artículo 14, nos dice que nos habla de la retroactividad, ¿no? De la ley, que nadie puede ser, que la ley no puede ser retroactiva para dañar o para detener o para quitar alguna posesión o algo mediante la ley, que no puede ser retroactiva, no puede, pues vamos a viajar hacia atrás, ¿no? En el tiempo. Ahora, bueno, ya más o menos vimos con estas pequeñas participaciones, ya vimos más o menos cuáles los diferentes tópicos que cada uno dio un diferente tópico, un diferente punto de vista. Muy bien, vamos a desentrañar el artículo 14 constitucional. Adelante, licenciado Hernández Pérez. Perdón, maestro, es referente a un compañero que dice que se lo puede aceptar. Está en espera. A ver, bien. Nada más está el licenciado Jaime Mancilla Díaz, Ajá. Pero por más que le doy a no sé. Con el programa,
Yo también, profesor, acabo de lograr entrar. ¿Perdón? No sé si... me reporto, acabo de lograr entrar. Alfredo Rodríguez, acá de Guadalajara. Sí, está bien, está bien. Entonces, Disculpe. Buenas noches a todos. buenas noches. Espérame. A ver, entonces, vamos a... Tenemos que nos habla del artículo 15 constitucional. Entonces, ahorita yo voy a necesitar el apoyo del licenciado Mario, que nos vaya en la pantalla, porque tiene su hoja de Word. Y entonces vamos a separar el párrafo primero nos habla de que la ley, ya la ley de efecto retroactivo. Se le corta mucho, profesor, se corta mucho su voz. ¿El audio se corta? Sí, Bueno, a ver, vamos a tratar de... ahí está bien. El licenciado Mario ahorita nos va a ayudar porque él tiene la pantalla y vamos a hacer una separación que tienen ahorita. El primer párrafo, donde dice a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, yo creo que no tiene ningún problema. Creo que queda entendido porque es un párrafo muy corto. Entonces, la Constitución está diciendo de antemano que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Ese es uno de los principios que está diciendo el artículo 14 constitucional. Ahí no hay ningún problema. El problema comienza en el siguiente párrafo. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, licenciado Mario. Por favor, váyame siguiendo y usted va haciendo las cosas. Dice el segundo párrafo. A ninguna persona, dice, nadie podrá ser privado, hasta ahí, sepárelo hasta donde dice privado. Nadie podrá ser privado y hágale una separación, sepárelo, baje todo el demás texto. Baje el texto. Que le des espacio. Y da como una interpretación hacia abajo, para que le dé. Entonces, ahora, fíjense, dice, nadie podrá ser privado, ¿estamos? Y después nos viene un catálogo. Después de ahí viene un catálogo. Entonces, en ese catálogo vamos a descubrir ese catálogo. Licenciado Mario, separe la palabra de la libertad, después separe la palabra de sus propiedades, después separe la de sus posesiones y después separe la de derechos. Entonces, dice, nadie podrá ser privado de la libertad, nadie podrá ser privado de sus propiedades, nadie podrá ser privado de sus posesiones y nadie podrá ser privado de sus derechos. Entonces, como podemos ver, este catálogo, sintiendo de entrada hasta ahí, de ese catálogo que está ahí, que es propiedades, posesiones, libertad y derechos. Por favor, apaguen. Por favor, apaguen. Bueno, entonces ahí nos está diciendo el artículo que nadie podrá ser privado de, y nos da un catálogo, dice, de la libertad, de sus propiedades, de sus posesiones y de sus derechos. Si se dan cuenta, son cuatro vocablos que son totalmente distintos uno del otro. Uno son derechos, otros son posesiones, otros son propiedades y otros son libertades. Entonces no podemos tomarlo como sinónimo porque cada vocablo tiene expresiones totalmente diversas, separadas. No es lo mismo la libertad que, pues obviamente, que la propiedad, no es lo mismo las posesiones que los derechos. Son cuestiones totalmente diferentes y es aquí exactamente donde tenemos que poner atención, esa finura, porque los vocablos nos van a dar la pauta para saber de lo que estamos hablando. Posteriormente, continúa el texto, dice, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Entonces vamos a donde dice previamente establecidos, vamos a hacer otra separación, por favor, licenciado Mario, si me apoya. Donde dice previamente establecidos, ahí separamos. ¿Vale? Y entonces dice
que además debe de haber tribunales, y debe de haber un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Ya nos está hablando de un juicio que tiene que haber en tribunales previamente establecidos. Después, el siguiente párrafo diría en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Entonces, donde dice procedimiento, vamos a hacer otra separación, por favor, licenciado Mario. No seas baboso. Sí, entonces ahí dice que en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Y después el otro texto dice, en la parte final, dice conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Entonces, fíjense nada más de todos los temas, ese párrafito, fíjense todo lo que se convirtió. Entonces dice el artículo, más bien el párrafo segundo, dice, nadie podrá ser privado de la libertad, de sus propiedades, de sus posesiones, de sus derechos. Después nos otra regla totalmente diferente, que no nadie privado de sus derechos, de esas propiedades, Perdón, no sé si sea solo yo o se escucha mal el audio del profesor. Es que hay varios estados suspendidos, entonces necesitan apagarlos para que me escuchen. ¿Podrían todos apagar sus audios? Bueno, ahora voy a empezar. Entonces, lo que nos está diciendo el artículo, el párrafo segundo del artículo 14 es que nadie puede ser privado de, y nos da un catálogo, libertad, propiedades, posesiones y derechos. Pero además, después de que nadie puede ser privado de esos 4 vocablos, nos está diciendo que sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Esa es una regla. Pero además, después de esa regla, dice en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Y entonces aquí es a donde vienen varios principios constitucionales, porque nos hablan el principio de legalidad, donde obviamente se tienen que, para que uno pierda un juicio, se tiene que llevar con todos los procedimientos establecidos con anterioridad al hecho. Es decir, a mí no se me puede juzgar por una ley que apenas se va a publicar o se va a aprobar, sino me tienen que juzgar con las leyes que están ya ahorita vigentes. Entonces es con las que vamos a jugar, con las leyes que están ahorita actuales. No me puedes juzgar o no me puedes acusar o no me puedes demandar por una ley que apenas se va a aprobar el año que entra. Entonces eso lo prohíbe la Constitución. Por eso al principio nos dice el artículo 14 constitucional, a nadie se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Y entonces nos empieza a dar unas reglas del juego. Y nos habla primero de un principio de legalidad, que nadie podrá ser privado, ya nos viene el catálogo, ese catálogo que ustedes pueden observar, y después nos da 2 reglas. Primero nos da un catálogo y luego nos da 2 reglas. La primera regla es en tribunales previamente establecidos. Y la segunda regla es que se tiene que respetar las formalidades esenciales del procedimiento. Y entonces, ahora fíjense de cuántos temas hablamos. Hablamos de temas de propiedad, que puede ser el código civil, o por la propiedad o nuestro patrimonio. Puede hablar de la libertad en materia penal, que se puede perder la libertad. Nos puede hablar de posesiones, que no necesariamente sean de nuestra propiedad, sino que son posesiones, o derechos. Esos derechos vamos a llamarlos subjetivos, porque sabemos que los tenemos, pero no los vemos. Pero son derechos a final de cuentas. Entonces, ese mandato nos está diciendo la Constitución. Nadie puede ser privado de. Sin embargo, sí lo podemos hacer siempre y cuando se lleve un juicio con las leyes donde se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento. Eso es lo que nos están diciendo nada más ese segundo párrafo. Pero no lo podemos entender así si no lo vamos cercenando.
lo que tenemos que hacer es cercenar el artículo para poder entenderlo. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a sacar ese catálogo que tienen y esos requisitos que pide el supuesto. Y en este caso, pues lo que nos están pidiendo es esto, esos requisitos y ese catálogo y esos dos requisitos. Ahora pregunto, ¿ya se entiende mejor este párrafo segundo? Licenciado Netzahualcoyo, ¿se entiende mejor este párrafo? Ahorita el licenciado Alejandro Díaz. Primero el licenciado Netzahualcoyo. Claro, licenciado, ya se entiende mejor. ¿Sí? ¿Sí me escuchas? Sí, me escucha. Es que... Sí, es que como entré por el celular, no veo muy bien la pantalla del compañero y estoy tratando de entrar por la computadora. Ok. Pero sí estás escuchando. Sí. Pero ¿quién más tiene? Es que no puedo ver aquí quién tiene la mano levantada. El licenciado Alejandro. Licenciado Alejandro. Sí, yo tengo una duda, profesor. Adelante. Como donde dice la libertad o de sus posesiones, de sus propiedades, no va pegado porque es anexado. La libertad o de sus propiedades no va junto. Esa es mi pregunta. No, son temas diferentes. La libertad. Es un catálogo que nos está dando la Constitución y nos dice, oye, no puede ser privado de tu libertad. Después dice, tus propiedades o derechos. Entonces, no son iguales, no son sinónimos uno del otro, sino son cosas totalmente distintas. Para eso tendríamos que irnos a un diccionario. ¿Qué entendemos por libertad? ¿Qué se entiende por libertad? ¿Qué se entiende por propiedades? ¿Qué se entiende por posesión? ¿Qué se entiende por derechos? Aunque la ley nos define qué es propiedad, qué son derechos, qué es, pero si no llegamos a ese artículo todavía, de inicio nos vamos al diccionario. ¿Vale? Licenciado Mancilla, quería participar. Hola, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Quería saber cuál es la que estamos utilizando. Veo que mencionan el artículo 14, pero ¿es de la agenda civil o de cuál es, perdón? Es el artículo 14 constitucional. Constitucional, claro. Es que como apenas tuve problemas para el acceso, entonces estoy un poquitito desorientado, pero estoy viendo los apuntes y ando ya poniéndome al corriente. Gracias. Sí, no se preocupe. Entonces, vean cómo ya cercenando el párrafo, porque ni siquiera es todo el artículo, nada más es el puro parrafito. Entonces, ya cercenando este párrafo, ya nos empieza a platicar el párrafo de lo que se trata, del tópico que se trata. Ahora, ¿alguien tiene duda que en este párrafo que acabamos de cercenar, que estamos tratando, que apenas estamos descubriendo, ¿alguien tiene duda en relación a esto? Si no, para continuar con el otro párrafo. No, profesor, todo bien. Entonces vamos al segundo párrafo. Licenciado Mario, vamos por el segundo párrafo. Fíjense nada más cómo cambian los temas del mismo artículo. Dice el segundo párrafo, en los juicios del orden criminal, y entonces vamos a separar ahí después de donde dice criminal. Después de donde dice criminal, hacemos la separación. Y entonces ahí ya de entrada nos está diciendo que nada más es única y exclusivamente en los juicios del orden criminal. Y por criminal los entenderemos por penal. ¿Vale? Ahí está ya. En los juicios del orden criminal, después dice, queda prohibido imponer
Entonces volvemos a hacer la separación. En los juicios del orden penal queda prohibido imponer. Hacemos la separación. Y entonces ya nos está hablando que la regla es de materia penal y que nos habla de una prohibición. Es decir, no permite, sino habla de una prohibición. Entonces, en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, donde dice queda prohibido imponer, ¿verdad? Hasta ahí lo cortamos, en donde dice imponer. En los juicios del orden queda prohibido imponer por simple analogía. Entonces vamos a hacer la separación por simple analogía. Hacemos la separación de y aún por mayoría de razón. Y después hacemos una separación en pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Entonces, fíjense ahora, ya con esa separación que hizo el licenciado Mario, dice, en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, y entonces vienen dos reglas o dos catálogos, dice, por simple analogía y aún por mayoría de razón. Es decir, ¿por qué por analogía? Porque si no lo dice en materia penal, nada más es en materia penal. En materia penal tiene que ser la ley exactamente aplicable, porque si no es exactamente aplicable, no podemos decir, pero se parece, ves que pudiera ser, es que pudiera entrar. No, tiene que ser exactamente lo que dice la ley en materia penal. Y entonces tampoco puede ser por mayoría de razón. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos que alguien comete una conducta antisocial que severamente nos indigna, nosotros quisiéramos que en su facto estuviera privado de su libertad y que se le impusiera una condena privativa de libertad de larga duración. Pero ahí podríamos estar todos de acuerdo, pero si la ley no permite ese tipo de sanciones, pues no porque todos, la mayoría tengamos razón, quiere decir que se le tiene que poner esa pena si no está decretada en la ley. Entonces, a eso se refiere mayoría de razón. Entonces, da dos prohibiciones, que a nadie se le debe poner una pena, sino que sea por analogía o por mayoría de razón. Esas son las prohibiciones que nos está imponiendo ese párrafo. No nos pueden imponer una pena. Y fíjense lo que dice el texto. Dice, pena alguna, dice, aplicable al delito por una ley exactamente aplicable. Dice, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable. El principio de taxatividad. Ahí viene un principio que se llama taxatividad. Entonces, ahí nos empieza a dar las reglas del juego en materia penal. Y entonces, bajo esas reglas, ese mandato constitucional es el que se va a empezar a regir. Pero si se fijan, este párrafo que acabamos de cercenar con el párrafo de arriba, no tiene nada que ver el párrafo de arriba con el párrafo de abajo. Son dos cosas totalmente diferentes. Son distantes las dos cosas que está hablando ese párrafo del mismo artículo 14 constitucional. Ahora, ¿tienen alguna duda en relación a este párrafo? A ese tercer párrafo del artículo 14 constitucional. Profesor, ¿a qué se refiere con aún por mayoría de razón? Sí, es lo que todos estemos de acuerdo. Por ejemplo, vamos a suponer ahorita, decimos, que la licenciada Yolanda el próximo domingo lleve las tortas, ¿no? Y que el licenciado Alfredo lleve los refrescos. Y todos, ¿quién vota? Vamos a ser democráticos. Todos empezamos a levantar la mano. Esa sería pues prácticamente mayoría de razón y los otros van a decir, ¿pero por qué? ¿Dónde dice, no? Pues es mi dinero, además no me alcanza. Y entonces aquí todos decimos, no, sí, porque ya todos dijimos, y entonces esa es mayoría de razón. Porque nosotros quisimos y dijimos, y tenemos la razón, porque somos mayoría, pues eso es exactamente lo que está prohibiendo la ley, pero en materia penal, nada más es en materia penal. No pasa. Pero entonces, de pura materia penal. ¿Sí?
¿Alguien más tiene tiene duda en relación a esto? No, profesor. Mande. No, profesor, duda, precisamente duda no, pero, por ejemplo, ¿cómo los enumeramos? O sea, ¿cómo los identificamos, por ejemplo, con letras o con números romanos? Dice arriba, artículo 14, y luego se comienza a desglosar. En el dado caso de que usted me diga, nada más quiero que me digas el número que F o el número 6, o aquí no aplica eso de letras o números romanos. No, aquí no aplica, porque aquí nada más estamos tratando de descubrir lo que nos dice el artículo. Aquí nada más estamos tratando de descubrir lo que dice el artículo. Digo, ok, muchas gracias. Sí, entendido. Disculpe, maestro, ¿me podría repetir, por favor, cuando se refiere a por simple analogía? Analogía. Analogía es que no sea, dice la ley que debe de ser exactamente aplicable al delito, de que se trate exactamente aplicable. Es decir, que tiene que decir, por ejemplo, que diga, el servidor público que realice, no sé, el servidor público que tire basura será destituido, ¿no? Y entonces yo de repente, yo que no soy servidor público, de repente tiro basura y me quieren destituir, pero ¿de qué me vas a destituir si yo no soy servidor público? Porque la ley está diciendo que sea servidor público. Y entonces todos dicen, no, pero es que es lo mismo que haces basura. Eso es analogía, porque la ley estaría dirigida única y exclusivamente al servidor público, no a los demás ciudadanos. Pero yo como ciudadano a mí no se me puede destituir porque la ley dice que nada más sería para los servidores públicos. Y entonces no me puedes aplicar ese artículo por analogía, porque si dicen los servidores públicos, entonces también a mí se me tiene que aplicar. Eso es analogía. Ok, de acuerdo, gracias. Ok, entonces, ¿alguien tiene otra duda en relación a esto? ¿A este párrafo? Vámonos al otro párrafo entonces. El último párrafo nos habla de los juicios del orden civil. Entonces vamos a separar hasta donde dice civil. Y ya nos pone una regla diferente, porque ahora ya nos está hablando ya no de materia penal, sino primero nos habló el segundo párrafo nos habló de genérico. El tercer párrafo nos habló de penal y el cuarto párrafo ya nos habla de lo civil. Entonces ya nos dice que los juicios del orden civil, y después dice las sentencias deberán ser conforme a la letra. Entonces vamos a ponerle las sentencias deberán ser conforme a la letra. Y hacemos una separación. Y entonces ahí ya sabemos que entonces en los juicios del orden civil nos está hablando de las sentencias, que las sentencias definitivas deberán ser conforme a la letra. Y después viene una o que entonces ahí es optativo. O es conforme a la letra o, y entonces hacemos la separación de donde dice o, y dice o a la interpretación jurídica de la ley. Y después, después viene, separamos y dice, y a falta de esta, se fundarán los principios generales del derecho. Y entonces fíjense nada más que cómo entonces nos está diciendo que es una regla no para nosotros, sino para los jueces, que en las sentencias definitivas los jueces tendrán que dictar sus sentencias conforme a la letra de la ley. Y para el caso de que no puedan resolver el conflicto conforme a la letra de la ley, a la interpretación jurídica de la ley que haga el propio juzgador. Y si no se puede, y si la jurisprudencia no da para resolver el problema de acuerdo a la interpretación jurídica de la ley, entonces se fundará, a falta de esto, se fundarán los principios generales del derecho. Pero de ahí ya empieza a dar la Constitución reglas al juzgador para que pueda resolver un conflicto. Y entonces le dice, tienes que hacerlo de esta forma, y si no de esta, y si no ya te vas aquí, pero de que lo resuelves, lo resuelves. Entonces, así
así es como nosotros tenemos que hacerlo en cada artículo que nosotros veamos. Cada artículo que ustedes lean, que traten de ser, que les deje cualquier maestro, o ustedes cuando estén leyendo un artículo, tienen que trasladar el artículo a una hoja de Word y empezar a hacer esto que estamos haciendo nosotros, a tratar de cercenar el artículo. Lo empezamos a cercenar para descubrir varias cosas. Primero, si tiene catálogos, o sea, si tiene requisitos. Bueno, primero son los catálogos que nos dan los supuestos y después los requisitos. Por ejemplo, vámonos al segundo párrafo. Al segundo párrafo. Disculpe, una pregunta antes de pasar allá. En cuanto, perdón, es que me está acabando la pila. En cuanto a la interpretación jurídica de la ley, ¿eso quiénes hacen? ¿Los jueces o se basa la Suprema Corte de Justicia? Eso lo hacen los jueces. Los jueces, obviamente, ya con su interpretación jurídica de ellos, y si no da su interpretación jurídica de ellos, se van a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de lo que han hecho con las tesis aisladas o con las jurisprudencias. Ok, de acuerdo, gracias. Sí. Entonces, fíjense ahora, el párrafo segundo, si nos regresamos al párrafo segundo, licenciado Mario, nos regresamos tantito al párrafo segundo. Entonces, fíjense, el párrafo segundo primero nos da un catálogo. Fíjense nada más, primero nos da un catálogo. El catálogo es libertad, propiedades, posesiones y derechos. Y después nos da dos reglas. Primero nos da un catálogo y después nos da dos reglas. Uno que sean los juicios previamente establecidos y la otra conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, en el que se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento. Sí alcanzan a observar ahí en la pantalla cómo viene ese catálogo y cómo vienen esas dos reglas, en el que se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Entonces, ahora, si nosotros estamos hablando de violaciones procesales o de una violación en un juicio y estamos alegando el artículo 14 constitucional, no podemos ser genéricos, No podemos decir, es que con fundamento en el artículo 14, no. Primero vamos a identificar cuántos párrafos tiene el artículo 14. No, pues es que tiene 4 párrafos, ok. ¿Y de qué quieres hablar? No, pues que las formalidades esenciales del procedimiento. ¿Y en qué párrafo se encuentran esas formalidades esenciales del procedimiento? No, pues en el párrafo segundo. Entonces ya descubrimos, es artículo 14, párrafo segundo. ¿Y cuál es el tema? No, pues formalidades esenciales del procedimiento. Y entonces las formalidades esenciales del procedimiento. Y entonces se fijan, cómo vamos identificando de lo general, lo vamos acotando. O podemos empezar al revés, de las formalidades esenciales del procedimiento, párrafo segundo, artículo 14 constitucional. Sí se entiende cómo vamos de lo particular a lo general o de lo general a lo particular. Pero no podemos ser genéricos, porque si usted me dice, por ejemplo, licenciado Eduardo, si usted me dice, es que con fundamento en el artículo 14 constitucional, me vas a, pues ya no sé, porque, ¿qué me estás diciendo? Porque el artículo 14 tiene 4 párrafos y cada párrafo habla de cosas diferentes. Y entonces, si tú me dices, es que con fundamento en el artículo 14 constitucional, yo me voy a quedar pensando, yo perito, yo abogado, me voy a quedar pensando, ¿de qué hipótesis me estará hablando? ¿De la materia civil? ¿De la materia penal? ¿De las propiedades o las posesiones de mis derechos? ¿O del efecto retroactivo de la ley? ¿Se fijan cómo no es fácil nada más decir el artículo 14 por decirlo, sino porque tiene varios supuestos? Cada párrafo, porque eso es lo que fue la tarea que vieran que una ley va a tener artículos, va a tener párrafos, va a tener fracciones, va a tener incisos, va a tener apartados. Y uno de estos ejercicios es este artículo que tiene párrafos, pero cada párrafo, como lo decía el documento que les compartí, cada párrafo nos habla de cosas diferentes, no nos habla de lo mismo, aunque vienen enlazados, pero no es lo mismo, son cosas totalmente diferentes.
Entonces mi pregunta es, ¿tienen alguna duda en relación a este artículo 14 constitucional? ¿Cómo descubrimos que el segundo párrafo tiene un catálogo y después tiene dos principios? Adelante, licenciada Noemí. Buenas noches, profesor. Yo he visto que en los amparos meten mucho este artículo en cuando se tienen algún problema de que hay una orden de aprehensión. Eso cabe en la libertad. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Pero a eso voy. Muchos colegas, muchos abogados, muchas veces en cualquier materia, hasta parece que lo primero que nos dicen en la escuela es, cuando tengas un problema, tú señalas el artículo 14 y 16 y se acabó. Está bien, está muy bien. El problema es qué parte del artículo 14 y qué parte del artículo 16. Porque nos hablan de cosas totalmente diferentes un artículo de la otra. Y entonces nosotros tenemos que pensar como profesionistas. Dices, artículo 14, vamos a ver de qué habla el artículo 14. ¿Qué es esto, lo que estamos viendo? Y entonces, si tú me dices genérico, de manera genérica, es que el artículo 14, yo te voy a decir, ¿y de qué tema me vas a hablar? Porque si me vas a hablar del párrafo segundo, habría que ver todavía qué tema. Porque me vas a hablar de posesiones, de libertad, de propiedad, de derechos, o me vas a hablar de tribunales, o me vas a hablar de las leyes que sea la legalidad del procedimiento, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Y fíjense cómo vamos ya con 6 temas. Volvemos a repetir, si vamos a hablar del artículo 14 y me dices que es el párrafo segundo, ahí tenemos un problema, porque entonces ¿de qué me vas a hablar? Libertad, de propiedades, de posesiones, de derechos, de los tribunales o de las formalidades esenciales del procedimiento. 6 temas que tenemos ahí, nada más en el segundo párrafo tenemos 6 temas. Entonces no podemos ser genéricos, sino tenemos que especificar, que identificar el punto de derecho que queremos postular o que queremos divulgar, para poder decir, es que queremos este tema del párrafo segundo del artículo 14 constitucional, para ser específicos. Ese es nuestro trabajo de nosotros como abogados. Ese es exactamente nuestro trabajo. Tenemos que identificar el punto de derecho, señalar dónde se encuentra para después mencionar el artículo. Pero esa es una regla que todos tenemos que hacer, todos tenemos que aprender. Entonces, la materia que vean, si van a ver materia laboral, que es conmigo, si van a ver materia penal, si van a ver civil, adelante, licenciada Mimi. Sí, profesor, eso iba, que también en los juicios, por ejemplo, si yo te embargo una propiedad y trato de ampararme, ¿puedo meter también este artículo para que no me quiten de mi posesión de mis propiedades? ¿O no? Todo depende del tópico, del momento, de la forma que estemos hablando, de la problemática que tengas en ese momento. Porque si estamos hablando de un juicio civil en donde tú estás demandando la reivindicación porque tú eres la propietaria, puedes iniciar desde aquí, desde el artículo 14 constitucional. Y estamos hablando de un juicio civil porque quieres la reivindicación. Por ejemplo, tú no estás en posesión de tu propiedad, y entonces tú cuando demandas puedes iniciar invocando el artículo 14 constitucional. Pero aquí hay otra cosa, por ejemplo, que yo he notado que los abogados, los recién abogados, o los abogados jóvenes como ustedes, cuando dicen voy a meter una demanda, no se dice la palabra meter, sino se dice voy a promover, voy a presentar una demanda, pero jamás se dice la palabra meter. Entonces se promueven, se presentan demandas, pero no se meten demandas. Entonces se pueden incorporar cosas, pero no, o se pueden plasmar, pero vean los vocablos, y ese es el trabajo de ustedes. Lo que tienen que hacer, tienen que identificar los vocablos, como aquí en ese párrafo segundo. Al tratar de ver los vocablos,
son muy diferentes, pues el vocablo de propiedad, el vocablo de posesión, de libertad. El Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley del Trabajo, la Constitución, todo tiene el índice. Entonces, el error de las escuelas, pero hablo generalizado, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Salle, la que ustedes quieran, nadie les enseña o nadie les inculca a los estudiantes que con capítulos, sin mencionar los abogados estamos acostumbrados a conocer artículos, a saber. Si usted me dice, es que el artículo 20 constitucional, yo sé a dónde se está refiriendo. Pero si usted... Su audio, profe. Perdón, alguien lo desactivó. Entonces, si yo no conozco, si usted me invoca en una audiencia, estamos en una audiencia, si usted me invoca títulos y capítulos, y si yo no los conozco, si yo no conozco mi índice de mi ley, yo no voy a saber qué responderle a usted. Y usted ya me dejó callado y además ya logró que yo me empezara a poner nervioso. Y si yo me pongo nervioso, usted se va a poner en un plano superior a mi ignorancia, porque usted ya está por encima, en un escalón arriba que yo, porque ya no sé de qué me está hablando. Y yo lo que tendría que hacer es solicitarle al juez que me autorice 5 minutos o 2 minutos para poder revisar la ley y encontrar ese capítulo y ese título que usted me está invocando. Y entonces ya hizo ver mal a su oponente porque delante de su cliente y delante de todo el foro, y entonces el abogado va a empezar a perder el sentido de la coherencia porque ya lo puso nervioso. Esa es un arma letal, conocer el índice de la ley. Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a mi índice de la Ley Federal del Trabajo y de repente supongamos que yo quiero hablarle de
Estamos hablando de vacaciones. Pero la vacación de las se encontré la Se corta su audio, profesor. Apoyen tanto sus micrófonos. Vamos a suponer que nosotros estuviéramos hablando de vacaciones, ¿no? Estamos hablando del periodo de vacaciones en la Ley Federal del Trabajo. Y obviamente las vacaciones vienen del artículo 76 al artículo 81. Pero si yo les digo a ustedes, oye, es que con fundamento en el capítulo 4 del título 3 de la Ley Federal del Trabajo, ustedes entonces no van, si no conocen su índice, si no conocen el contenido del capítulo 4 del título 3 de la Ley Federal del Trabajo, se van a empezar a poner nerviosos y todo lo que ya llevaban para poder discutir ya no van a poderlo hacer porque no saben cuál es el contenido del capítulo 4 del título 3 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, ustedes saben manejando esta forma que están hablando de vacaciones. Pero si ustedes le dicen al abogado, es que el artículo 76, hablas de vacaciones. ¿Sí me explico? Es que el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, pues hablas de vacaciones. Pero si yo le digo, oye, es que con fundamento en el artículo 4 del título 3 de la Ley Federal del Trabajo, se van a sacar de onda los abogados porque no estamos acostumbrados a manejar la ley por títulos y capítulos. Y esa es una ventaja que ustedes van a tener sobre ellos. Y ya lo van a ver ustedes cuando su profesor de cualquier materia, les diga, hoy vamos a ver la institución del matrimonio, por ejemplo. Ustedes se van al índice, van a identificar en sus capítulos la institución jurídica del matrimonio y ahí mismo les va a decir qué artículo está y entonces ustedes se van directo al artículo de matrimonio. Hagan la prueba y van a verlo. Para eso les sirve a ustedes y ya no pierden el tiempo buscando artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta llegar hasta encontrar la institución jurídica del matrimonio. Por eso es la importancia de conocer nuestro índice. Y si ustedes se acostumbran a manejarlo desde ahorita, ya en su vida profesional les va a ser muy sencillo. Y además va a ser un arma letal que ustedes conozcan el índice de su ley federal, de la ley que ustedes manejen. Ahorita tienen que conocer todas las leyes, pero ya en la vida no sé dónde los vaya a poner, porque puede ser que a usted le guste mucho la materia penal, pero la vida la pone en materia administrativa. A otro le gusta la materia administrativa, pero la vida lo puso en la rama civil. Y al civil lo pone en la de trabajo, y al de trabajo lo pone en otra ley. No sabemos en dónde nos va a poner la vida. Entonces vamos a estudiar ahorita todas las materias, y a donde nos ponga la vida, ahí hay que estudiar, ahí hay que especializarnos, hay que buscar la maestría, todo, pero hasta que la vida nos ponga en alguna materia. Ahorita no sabemos en qué materia vamos a estar. Ok, mire, por ejemplo, usted mencionó del matrimonio. Si me voy a la estructura del Código Civil, del Código Civil específicamente, del capítulo 7, va de los artículos 97 al 113 del matrimonio. Sin embargo, abajo dice título 5 del matrimonio, capítulo 1 de los esposales. Son pero dice derogados. Entonces, ¿por qué me manda el primero? Cuando dice título 4 del registro civil en el capítulo 7 de las actas de matrimonio, por ejemplo, que habla todo esto de matrimonio y luego nos manda al título 5 de matrimonio, capítulo 1 y así por diferentes capítulos. Mire, la ley siempre nos hace reenvío, nos reenvía y nos reenvía y nos reenvía y nos reenvía. Y entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a esos reenvíos. Pero si se da cuenta, si usted maneja su índice, rápido va a encontrar las instituciones jurídicas. Y si usted ya está en esa materia, en la materia que sea, si usted ya está en esa y maneja y tiene que manejar siempre maneja una misma materia, si usted conoce el índice,
ya no le habla a sus oponentes por artículos, sino le habla por capítulos y títulos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que todos los abogados conocemos los artículos, pero no conocemos los capítulos ni los títulos. Entonces, si usted menciona el capítulo, ya me está diciendo de lo que habla el capítulo, cómo se denomina el capítulo. Acuérdense que todos los capítulos tienen nombre y el título también tiene una denominación. Entonces, si usted me dice el capítulo y el título de la ley que ocupa, pues ya me está diciendo la institución que está tratando. Pero pero así de complejo es, porque si usted me dice, es que vete al artículo 120, yo ya sabré qué dice el artículo 120. A razón de estarlo viendo, pero como no veo normalmente los títulos ni los capítulos, yo no voy a saber, me va a desesperar si usted me empieza a hablar de títulos y capítulos, porque yo no lo sé. Y entonces ya me lleva usted ventaja. Y usted ya lleva alguna seguridad, porque ya hasta sabe de qué artículos a qué artículos me está hablando. Perfecto. Entonces, lo primero que me tengo que aprender son los capítulos y luego los artículos. Primero los títulos, después los capítulos y después los artículos. Perfecto, gracias. Ningún abogado se sabe los artículos, sabe lo que dicen los artículos, pero aprenderse un artículo de memoria es el peor error que podemos tener los abogados. Aprenderse un artículo de memoria es el peor error. Es mejor comprender, razonarlo para poder hablarlo, para poder postularlo. Pero el caso error, si alguien les dice, tiene que aprenderse este artículo de memoria, y si mañana lo reforman, y además, ¿qué dice? O sea, yo me lo puedo aprender de memoria, pero no sabré hacer lo que estamos haciendo ahorita. ¿Sí me doy a entender? Bueno, ahora ya tenemos el artículo 16 en la pantalla. Ahora, ¿quién quiere empezar a hacer ese ejercicio para discernir lo que nos platica el artículo 16? Así como lo hicimos ahorita, este ejercicio. Acuérdense que aquí estamos para equivocarnos, y no cuenta. Adelante, licenciada Verónica. ¿Sí me escuchan? Oiga, nada más una duda. Lo que pasa es que estoy analizando el artículo 14 y en un apartado mencionó que nadie puede quitarte tus bienes, ¿no? O tus bienes si no es mediante un tribunal. Estoy tratando de unir en actividades propias o en vivencias propias. Pero a mí me surge una duda. Lo que pasa es que yo estoy en el IMSS, en el área administrativa, pero hay un área donde hacen embargos. El primer embargo es el administrativo y luego el embargo de enajenación de bienes. Pero mi pregunta es, bueno, yo viendo la vivencia de a lo mejor orientar o darle una información correcta a los patrones que son a los que embargan, ahí entonces el instituto estaría cometiendo un acto ilícito al embargar sin llevar un proceso ante un tribunal. Pero es que en situaciones, porque es un embargo precautorio. Puede ser un embargo precautorio y tiene facultades el Seguro Social para hacer eso. Entonces, cuando tienes facultades, no se los estás quitando, sino nada más precautoriamente, mientras inicias tu juicio. Y eso lo vamos a ver en el transcurso del trimestre. En el transcurso del cuatrimestre vamos a ver. Y ahora si ustedes los embargos llevan un procedimiento. Ese embargo precautorio no nada más es porque se me ocurrió o se le ocurrió al grano del IMSS, sino llevan un procedimiento. Si no llevan ese procedimiento, hay entonces violaciones a las leyes del procedimiento, a las formalidades del procedimiento, artículo 14 constitucional. Pero de que llevan un procedimiento, si no cumplen con se les da el procedimiento, estarían transgrediendo entonces el artículo 14 constitucional en su párrafo segundo. Profe, otra pregunta. Bueno,
que es Bueno, Se fue en audio. bueno, entonces, ¿quién quiere empezar a cercenar este artículo 16? El primer párrafo, ¿quién lo quiere cercenar? ¿Quién dice yo? Adelante, licenciado Alfredo. Yo. Adelante. A ver. Más o menos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Por favor. Bueno, en mi entendido es, artículo 16, nadie puede ser molestado en su persona. Ahí yo haría la primera separación. Y luego me dice que en la familia, en el domicilio, papeles o posesiones, obviamente cada uno como individual o cercenado, pues. Y si no, en virtud de un mandato escrito de la autoridad competente. Más despacio porque lo está haciendo el licenciado Mario para que lo pueda seguir. Sí, perdón. Entonces nos quedamos en posesiones. Ahí, si no, en virtud de mandamiento escrito por la autoridad competente. Lo repito. Hasta competente, ahí yo haría una separación. Dice que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y ahí aparece en la anotación que usted nos dijo de O y la I, como está ahí. O sea que ahí podrían ser los dos, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ¿Dónde separamos, Alfredo? Después de lo escrito de la autoridad, que yo hice una separación, en mi entendido yo, en que funde y motive la causa legal del procedimiento, ahí volvería a ser, en ese vocablo volvería a ser una separación. ¿Así? Ahí estoy viendo yo otra hoja. Sí. También dice, no podrá librarse ninguna orden no podrá librarse ninguna orden. No, fue muy lejos. ¿Me escucho lejos? No, ya se fue muy lejos. Ok. Se perdió. Ya me perdí. Ahorita ya me perdí, profesor. Bueno, ok. El ejercicio del procedimiento. Después sigue en los juicios en los juicios y procedimientos. Entonces, después viene. Me gustaría, antes de eso, me gustaría que donde dice funde y motive lo pusieras en rojo, color rojo. A ver si le puedes poner un color rojo. Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es motivar y otra cosa es fundar. Que funde y motive. Son dos cosas diferentes. Porque las dos tienen que ir a fuerza para que puedan surtir efectos. Pero son dos cosas totalmente diferentes, ¿eh? Una es fundar y otra es motivar. No se vayan con la idea de que es sinónimo. Son cosas totalmente diferentes. ¿Lo separo, profesor? Sí, por favor, porque y se vayan a confundir que es lo mismo y no es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Fundar y fundar es una cosa, motivar es otra. ¿Vale? Ahora, ¿quién quiere continuar con el texto? Dice, en los juicios y procedimientos, ¿quién quiere continuar? Lo hizo bien el licenciado Alfredo. ¿Quién quiere? ¿Quién se anima? Yo, Adelante.
Sí, entonces nos quedamos donde dice, sino en virtud del mandamiento escrito a la autoridad competente que funde, espacio, motive, espacio, la causa legal del procedimiento. Y luego, toda persona tiene derecho, espacio, 1, a la protección de sus datos personales. Perdón. Se saltó un párrafo. Dice, en los juicios y procedimientos seguidos, es el párrafo que sigue. Ajá. No, bueno, no es párrafo, ese es el mismo texto del párrafo. Que es parte del párrafo 1 del artículo 16. Ajá. Y luego, toda persona tiene derecho. Se sigue saltando, compañera. Eso queda así entero. Nos saltamos al siguiente porque yo no le entendí. Nos seguimos. Legal procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección. Es que mi artículo aparece así. Nadie puede ser molestado. Compañera. Es que bueno, lo estoy leyendo en mi constitución. ¿No lo pueden leer en la pantalla, licenciada? Bien, dice, en todos los juicios y procedimientos seguidos de forma de juicio en los que se establezca como la regla, la oralidad. ¿Dónde tendría que separar el licenciado Mario? En todos los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio, espacio, en los que se establezca como la regla, la oralidad. Espacio. Okay. Hasta oralidad. Bien. Y luego, o espacio, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido. Y espacio del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Vamos a hacer una cosa, si no tienen inconveniente alguno. Vamos a tarea que este artículo 16 para que sea la tarea del fin de semana, porque no les dejé tarea el domingo, pero vamos a dejarlo de tarea cómo lo cercenan, porque el sábado ya vamos a empezar con la Ley Federal del Trabajo, pero a mí me preocupaba que ustedes supieran esto, cómo irlo cercenando. Yo los voy a ir calificando, cómo van cercenando porque eso me va a generar confianza para que yo les pueda explicar los artículos, porque ya nos vamos conseguido de seguidito, pero ya me voy con la confianza de que ya ustedes van a saber cercenar los artículos y van a poder ver la diferenciación entre vocablos uno y otro, para que no sea fácil confundirse, para que no se confundan ustedes. ¿Les parece? Sí, profesor. Okay. Perfecto. Profesor. Okay, ahora pongan atención. Nada más una duda, profesor. Adelante. En donde dice, Adelante. En donde dice que funde, y la I va en ese párrafo o va en el párrafo donde dice motive. Es que va junto, para efecto de diferenciar que fundar es una y motivar es otra cosa, pero la ley exige que sean las dos juntas, pero son dos palabras diferentes, fundar y motivar. Es decir, si tú me das un documento fundado, pero no me lo das motivado, adolece de legalidad. Al revés, si me lo das motivado, no me lo das fundado, adolece de la legalidad. Por eso dice fundado y motivado. Pero son dos cosas y no es un sinónimo. Porque tiene la I. Sí, ¿qué es lo que conjuntiva? ¿Qué es lo que usted explicaba en un principio, no? Que la I es un signo de más, que junta dos cosas. La I es como el signo de más. Es
este más este. Cuando viene la palabra o, este es opcional. Ahora, fíjense, ahora el fin de semana vamos a ver, porque van a sancionar todos los 16. Vamos a ver de cuántos 16, pero eso lo vemos hasta el próximo domingo. Ustedes tienen a bien conectarse. Necesitan apagar los audios porque no se escucha. A ver, por favor, apaguen sus audios todos. Apaguen sus audios todos. Esto lo vamos a dejar de tarea. Por favor, todos apaguen sus audios. ¿Sabe? Entonces, esto lo vamos a dejar de tarea con la finalidad de que nos vayamos más rápido en nuestra materia, que es en materia laboral. Entonces, a mí me interesaba que ustedes supieran esto, porque así yo me puedo ir más rápido y yo ya me voy con la confianza de que ustedes van a saber cercenar sus artículos y distinguir entre vocablos. Un segundito, licenciado Jaime. Van a poder diferenciar los vocablos. Me van a enviar esto es como si fuera la tarea del sábado. Como si fuera la tarea del sábado, esto me lo van a enviar para que yo vaya viendo si comprendieron el tema, si no lo comprendieron. Pero las pláticas de hoy no tienen nada que ver con la escuela, nada que ver con la escuela. Yo lo hago de mutuo propio para que ustedes podamos hablar el mismo idioma todos al momento de irnos rápido. Pero la escuela no autorizó esta plática, esto no les va a perjudicar en la escuela. Yo creo que si se entera la escuela me sanciona, pero esto no tiene nada que ver con la escuela, esto nada más lo estoy dando yo como una herramienta de ayuda para ustedes, ¿sale? Entonces lo que hoy se ve no les perjudica en la escuela, para nada les perjudica. Si pueden entrar, qué bueno, y si no, también, pero esto nada más para despejar todas las dudas que tengamos. Y aquí ya podemos perder más tiempo, todo el tiempo del mundo. Lo que pasa es que yo no quiero aprovecharme de ustedes porque, pues, quizás tienen esposa, esposos, hijos, quizás ya si quieren dormir, ustedes tienen que ir a trabajar mañana. Entonces no les quiero quitar tampoco mucho tiempo, pero sí me preocupaba que supieran esto. Entonces ya tienen tarea para toda la semana, ¿sale? Todo el artículo 16 me lo seleccionan y me dice, por favor, de cuántos temas habla el artículo 16. Dígame, licenciado Jaime. Profe, rápido. Mire, estoy teniendo demasiados problemas con la aplicación. No sé quién es el que está dando acceso o si es solamente... No lo escucho, licenciado Jaime. No lo escucho, licenciado Jaime. Maestro, bueno, ya que nos escucha el compañero, una pregunta. Ahí donde dice que funde y motive la causa legal del procedimiento, ahí tendría que ir entonces punto, porque va sumando. Ajá, sí. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Sí. Si dijera o, ahí diría que funde o, ahí sí se separaría. Ahí sí se separaría a fuerza se separaría. Correcto. Ok, esa era mi duda, gracias. Sí. Adelante, licenciado Eduardo. Profesor, ¿ese lo tenemos que entregar en Word o quiere escrito y lo escaneamos? No, en Word nada escaneado es en Word, nada escaneado. Todo ese viernes se lo tenemos que enviar, profe. A más tardar el viernes. Amigos, pórtense mal, que nada les cuesta. Me dio mucho gusto verlos y gracias por todo y espero que esto haya sido de utilidad. Gracias a usted, profesor. Por amable. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, maestro. Muy amable, gracias. Excelente inicio de semana para todos.
Excelente inicio de semana, compañeros, para todos. Gracias igualmente, hasta luego. Muchas gracias. Buen inicio a todos. Gracias, igual.